Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo, muy buenos días. Muy buenos días. Hablábamos como off the record aquí un poquito que ya no queda nada para las próximas elecciones. ¿Cómo está viviendo este tiempo? Es casi el sprint final, ¿no? Ya toca poner viento en popa hacia las elecciones. Es verdad que queda poquito más de un año, ¿no? Dentro de un año estaremos inmersos en una pre-campaña, no estrictamente en la campaña electoral, pero de luego ya habrá mucho material político en el entorno del ayuntamiento. Por supuesto, coincidirá evidentemente con las elecciones de la Comunidad de Madrid, con lo cual también es el interés, y quién sabe si también las del Estado, ¿no? Hablando de Comunidad de Madrid y hablando del poco tiempo que queda, una noticia impresionante con 180 millones de euros de inversión en Colmenar Viejo. La verdad es que es algo inédito, es algo que en realidad llevamos trabajando mucho tiempo. No es inesperado porque ha habido que coordinar mucho a diferentes consejerías, estudiar cada una de esas iniciativas que la Comunidad de Madrid va a hacer en Colmenar Viejo. Y sobre todo lo que se produce es poner negro sobre blanco, poner como una especie de proyecto, como poner un libro en el que al final la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, los consejeros, los concejales tienen que seguir ese proyecto, esa estrategia, ¿no? Esa hipótesis de trabajo en la que hay una serie de inversiones que se van a hacer. Yo por eso cuando estos días hay algunos que protestan porque se ha puesto por escrito, bueno, será mejor, ¿no?, que esto esté por escrito que no lo esté. Parece que algunos, bueno, no saben por dónde salir o no saben cómo atacar al gobierno. Es que va un poco también, como usted decía, de conseguir que Colmenar Viejo sea una ciudad moderna, ¿no? Que crezca porque va creciendo cada vez más, tener los mejores servicios. ¿Es difícil conseguir todo esto? Es muy difícil, es muy difícil. Quizá yo siempre digo lo mismo, a pesar de que corremos tiempos en los que se ataca un poco a los políticos que llevan tiempo, yo soy de uno de esos políticos que lleva tiempo, pero al final, como yo siempre digo, la experiencia, y cuando contratamos en empresas privadas buscamos experiencia de los diferentes directivos, la experiencia al final te hace saber muy bien cómo es este juego, cómo funciona la política, la administración. Esto no es un mundo fácil y yo sé que desde fuera parece que algunos iluminados vienen a resolver el mundo como si conocieran perfectamente esto, pero no es nada fácil. Hay que tener determinación, hay que tener seguridad, hay que tener conocimientos, hay que tener experiencia y hay que tener un plan muy preconcebido de cómo tiene que ir funcionando todo. Y pelearlo todos los días, tener la tenacidad de sacarlo adelante y desde luego saber y evaluar muy bien cuáles son las necesidades de tu municipio para buscar esas soluciones. Y todo esto coordinarlo entre dos administraciones, que no es nada fácil. Me ha venido a la cabeza porque hay gente que, lo que usted dice, ¿no?, que a lo mejor pues hay pegas, y gente que piensa que toda esta inversión, que lo vamos a ir desgranando ahora poco a poco, llega tarde. Bueno, fundamentalmente quien dice eso es la oposición y fundamentalmente algo tienen que decir, porque claro, cuando te sitúan encima de la mesa 180 millones de euros de inversión, cuando te sitúan una serie de infraestructuras que ni siquiera en sus programas, ni siquiera en sus sueños estaban que se trajeran a Colmenar, bueno, pues hubo por lo menos un equipo de gobierno que sí que tuvo muy claro por dónde había que luchar, por dónde había que trabajar y cuáles son las inversiones que había que conseguir. Porque esto es muy fácil ir peleando, ir diciendo que esto se tenía que haber hecho antes, pero si cogemos los programas electorales de cualquiera de esos partidos que están diciendo esas cosas, nos daremos cuenta que son, en fin, de los más exiguos y donde no hay que rascar. Por tanto, ahora que vienen a dar lecciones de que lo de siempre, cuando el gobierno ha conseguido algo, ellos dicen que hubieran hecho dos. Una de las mayores partidas presupuestarias va a ir destinada a vivienda. Así es. Ayer, sin ir más lejos, entregamos casi 100 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Al inicio de este mandato, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en Madrid, desde luego en Colmenar Viejo, y que estábamos absolutamente comprometidos con ello. Y al inicio de esta legislatura había en proyecto construir viviendas del Plan Vive en Colmenar Viejo, pero lo que se ha conseguido es que nos veamos casi hasta las 1000 viviendas de ejecución en Colmenar Viejo y además viviendas que ya se están entregando. Esta se ha entregado ahora una promoción de casi 100 viviendas, pero a lo largo de este año veremos como otras 2 promociones, incluso probablemente 3, sean entregadas en Colmenar Viejo. Para gente, con prioridad para gente que vive en Colmenar Viejo, que trabaja en Colmenar Viejo
y solucionándole la vida a los vecinos. Y como yo decía y hablaba este fin de semana con un amigo y él me decía a mí y dije, te voy a comprar el titular. Y están haciendo más viviendas del Plan Vive en Colmenar Viejo de las que ha hecho Sánchez en toda España. Eso son obras y no amores. Están preparados para recibir a gente de fuera y también me parece que es importante, ¿no?, para el equipo de este gobierno que la gente de aquí, la gente joven, se quede. Claro, fundamental, porque si no, al final lo que pasa es que los jóvenes, que es la generación que viene a irnos empujando, a irnos cambiando mental, socialmente y demás, pues haríamos de un municipio pues mucho más envejecido. Creo que un municipio se complementa cuando hay gente mayor y cuando hay gente joven, cuando hay hombres y cuando hay mujeres, cuando hay, en definitiva, de todo. Como insiste mucho su homólogo tricantino, Jesús Moreno, que insiste mucho en la formación de los jóvenes para que tengan dinero, que se compren esas viviendas, pero previamente está la formación. En este plan de inversiones hay para estudiantes dos proyectos importantes, ¿no? Hay tres. Están las tres posibilidades que tiene una administración de hacer y crear en un municipio las tres infraestructuras. El primero de ellos, el colegio, que es en el barrio de Adelfilla, es un colegio de la línea 4, un colegio de infantil, primaria y quizás secundaria, y que al final van a albergar casi 1000 alumnos, no está nada mal. Y que veremos antes del final de este año cómo inician las obras. Es decir, lo que también queremos decir es que hay infraestructuras, que hay inversiones, que ya las hemos ido trabajando, que ya se han ido, digamos, adelantando presupuestariamente y también internamente a través de todo el proceso administrativo que hay que realizar para cada uno de ellos, y este año ya veremos cómo empiezan esas obras. Pero también va un colegio concertado que, si Dios quiere, antes del verano saldrá la licitación para adjudicar esa persona o esa empresa que vaya a llevar adelante esa educación concertada, en la que, bueno, también a algunos no les gusta, pero nosotros creemos que tiene que haber una amplia variedad de formación y cada uno tiene que elegir qué es lo que le gusta más y cuál es el itinerario curricular que quiere elegir. Nosotros lo que tenemos que hacer es que haya oferta en nuestro municipio. Y por supuesto el instituto en el barrio de la Estación, que viene a complementar también ya la continuidad de los niños del 2 de mayo, y que este año se va a adjudicar el proyecto para el año que viene a adjudicar la obra. Es decir, prácticamente esas tres infraestructuras en el periodo de 2 años estarán todas ejecutándose y algunas probablemente cerca de finalizar. También está previsto una nueva residencia de mayores. No sé si también es titularidad privada. Bueno, no, eso va dentro de, si no cambia el programa, va dentro del programa 40-40 de la comunidad. Ha sido difícil también encontrar una ubicación para que viniera aquí. Hemos de recordar que ya tenemos otra residencia de la Comunidad de Madrid, de las más grandes de toda la comunidad. Y bueno, pues encajarla ha sido difícil, buscar el sitio, ver la necesidad y desde luego en eso, aquí quiero también decir, dar las gracias a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la Comunidad de Madrid, por tener esa cercanía, por tener esa empatía, por tener esa visión de Colmenar Viejo como un eje de crecimiento, y desde luego los mayores no podía ser de otra manera. Es una de las políticas que ella está impulsando y que desde luego nosotros estamos impulsando para que también todos nos vamos a hacer mayores y tendremos la necesidad de utilizar este tipo de servicios. Estará en el barrio de La Maquinilla seguramente, y va a ser probablemente una colaboración público-privada, que es una herramienta que nosotros de luego utilizamos porque creemos que es altamente eficiente. Alcalde, hacernos mayores pero con salud, ¿no? Creo que un centro de salud también está previsto. Hay mucha gente que sí que reclama urgencias, más servicios, se va a tener. Aquí hay que distinguir una cosa, y como antes decía, obras son amores y no buenas razones. La administración lo que tiene que poner es crear la posición jurídica, ¿no? La posición jurídica para hacer, por ejemplo, esas infraestructuras o para dotarlas de personal. Y tiene que poner el dinero sobre la mesa, porque sin dinero toda esa posición jurídica no se puede llevar adelante. Esa posición económica, esa dotación económica, tanto para las infraestructuras como para el personal de las urgencias en este caso, están creadas. Por tanto, en cuanto a lo que refiere a las urgencias, el punto de atención continuada, están creadas jurídicamente, están dotadas económicamente, y detrás de ello hay unos procesos administrativos y sobre todo una selección de esas plazas por parte
de los médicos que eligen o no eligen esas plazas en función de sus necesidades. Y hemos de recordar fundamentalmente que lo que falta en el sistema sanitario español son médicos, son facultativos, porque precisamente lo que hay que hacer es crear más plazas de universidad, dotar de más plazas también para los exámenes MIR y también, por supuesto, habilitar títulos extracomunitarios para que este sistema sanitario español, y en lo que afecta a Colmenar Viejo, pueda tener médicos suficientes que escojan esas plazas. La parte de la Comunidad de Madrid está hecha, ahora ya es que lo seleccionen. Y en cuanto al nuevo ambulatorio, en el barrio de la Estación, un sitio de un crecimiento y de una cantidad de gente joven muy grande, y que yo creo que viene a complementar toda esa necesidad que venían demandando en el barrio de la Estación, y que si nos fijamos un minuto pensaremos que se va a crear ese ambulatorio, que se va a crear ese instituto, lo cual, sumado al centro cultural que nosotros desarrollaremos allí, es un cambio en cuanto a los servicios en las infraestructuras del ámbito muy muy grande. También en cuanto a inversión y para que o posibilidades de trabajo de Colmenar Viejo, se va a hacer un matadero municipal. Bien, el matadero sobre todo viene a resolver una herida urbanística que hay en Colmenar Viejo. Nosotros tenemos un matadero municipal ya desde hace muchísimos años, está en torno al barrio de Pozanco y genera pues molestias, evidentemente, ya se ha quedado encorsetado dentro de mucha vivienda. Lo que conseguimos en primer lugar es trasladarlo de allí, que se vaya, que se haga uno mucho más grande, eliminando ese problema, esa herida urbanística, uno mucho más grande, uno que genera puestos de trabajo, que genera economía para el municipio, una inversión de más de 12 millones de euros, ojo, no está nada mal, y que además viene a dar servicio a todo el sector primario de la Comunidad de Madrid, desde luego, pero la fortaleza del sector primario en Colmenar Viejo es muy grande. Y si no tuviéramos ese matadero, si cerramos el que tenemos actualmente, pues tendrían que irse muy lejos a poder realizar esa actividad. Por tanto, aquí van a seguir resolviendo esa duda y vamos además a traer esa nueva industria que vendrá aquí al final resolver su necesidad, con lo cual yo creo que es una grandísima noticia y una parcela que ya está preparada y que ha sido la obra del ayuntamiento y que ya la podemos ver desde luego en el Polígono Sur. Oferta de trabajo también que genera la planta de biogás, que también ha generado como puntos de vista diversos dentro del municipio, ¿no? Encontrados. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, pues nosotros siempre dijimos desde el principio que nosotros la mayor defensa que podemos hacer para los vecinos es la defensa de la legalidad, la defensa de la Constitución, de toda la normativa, y lo que no podemos ir y cometer un delito de prevaricación porque determinada inversión pueda gustarnos más o pueda gustarnos menos. Yo siempre digo que prefiero tener un parque de la Warner, pero que si cumplen con la ley, todos querríamos que nos respetaran en nuestras inversiones cuando vamos cumpliendo con la ley. Por tanto, sigue su tramitación. Ahora mismo hay una fase de resolución de alegaciones. Cuando estén todas contestadas, pues en función de si los informes siguen siendo positivos o negativos, la inversión saldrá adelante. No obstante, es lo que a mí no me gusta de esto es la cantidad de, falsas y erróneas, afirmaciones se han hecho respecto de ella, que ya hasta ellos mismos se están dando cuenta que todo lo que iban diciendo pues era mentira. Hablaba de parque Warner, no va a haber, pero sí un parque de bomberos y una nueva oficina comarcal de agentes forestales. Eso es. En el barrio, la de bomberos se va a hacer en el barrio de Alto Eugenio, de Cercatejera, en ese entorno, un sitio pues que la verdad es privilegiado porque no solo va a mejorar la respuesta rápida para los siniestros que se puedan producir en Colmenar Viejo, sino todos los que solucionan también hacia el norte de la sierra. Esto viene a reforzar, junto con los agentes forestales, que será en el barrio de Navallar, lo que viene a reforzar es ese centro administrativo, es esa capital o la puerta de la sierra, donde Colmenar siempre, históricamente desde el que se le concedió el privilegio de villazgo, ha sido la referencia de impartir justicia en aquellos años. Pues en este momento queremos seguir siendo esa cabecera administrativa, esa cabecera donde vienen a hacer sus gestiones los diferentes municipios y desde luego los vecinos de Colmenar, y que lo que queremos es seguir en ese proceso, que en Colmenar puedan encontrarlo todo, sus servicios, sus necesidades,
se vean satisfechas. Y para quien se tenga que mover, ¿cómo va el tema del medio de transporte, las carreteras? Porque lo sufrimos quienes venimos de fuera. Bueno, pues yo ahí, nuevamente, para que se vea la diferencia entre administraciones con la Comunidad de Madrid, desde el principio veníamos luchando para que se hicieran las mejoras en la M607. Hoy día es una realidad que estamos sufriendo, porque evidentemente las obras hay que hacerlas y desde luego hay que sufrirlas también, y las estamos sufriendo. Las queremos, pero no nos gusta a nadie, ¿no? Claro, esto es como queremos llegar delgados al verano sin hacer dieta. Yo lo veo un poco así, ¿no? Entonces, pues evidentemente la estamos sufriendo, pero ya tiene una fecha de final. Ya sabemos que puede ser un mes más o un mes menos, pero ya sabemos que esto se ha acabado y que esa necesidad que tenía de hacer esa infraestructura ya se resuelve. También veremos cómo en los próximos meses se inician las obras de la salida de Colmenar hacia la carretera de Cerceda. Ese enlace que se había perdido con las obras de Soto también se van a ejecutar, y alguna otra mejora que se va a hacer en las carreteras dependientes de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, del Estado tenemos dos cosas que son absolutamente necesarias: el tren de cercanías, el cual sufrimos y no vemos la fecha de final de ese sufrimiento, porque cada vez va peor, y cada vez vemos cómo estos días recibí alguna queja más por parte de vecinos que decían que es inaudito ver cómo llegan a Tres Cantos y les dejan allí tirados porque no viene el tren hasta Colmenar y tienen que esperar aún un segundo o a un tercer tren para que les traiga hasta aquí. Esto no puede ser. Pero es en el ámbito de cercanías, pero llevamos solicitando por lo menos que nos reciban y atiendan y que empiecen estudios para hacer y cerrar la M50. No sabemos absolutamente nada del ministro Puente. No aspiro a que me reciba ni el ministro Puente ni desde luego el presidente Sánchez, pero seguro que hay algún director general que podría recibirnos, que podría dar lugar a que están haciendo esos estudios o que se van a hacer algún tipo de previsión, pero aquí no sabe, no contesta. Alcalde, todo esto que hemos hablado, no sé si hay algún proyecto que se nos haya quedado... Bueno, yo creo que los hemos ido repasando todos. Creo que se ve al final esa cifra de 180 millones. Muchas veces cuando hacemos este balance, ¿no? Y aunque paremos detenidamente uno a uno, no nos hacemos la idea de la enormidad, de la grandísima inversión, de las grandísimas infraestructuras que supone esto y que vienen a Colmenar para quedarse y que vienen al final a Colmenar para mejorarnos. Por tanto, yo creo que muchas veces en torno a esto ya hay que reflexionar y decir, bueno, es un grandísimo logro, yo creo que es algo desde luego increíble. Sé que es difícil al final conseguir financiación porque os tenéis que pelear mucho, pero ¿cuál es el proyecto más complicado o que más cuesta o ha costado? Bueno, pues todos tienen sus singularidades y no son pocos. Yo hay uno que tenemos muy encasquillado y como todo, yo también soy una persona muy autocrítica y tampoco me importa decir algún fallo que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, el expediente del Centro Cultural es un expediente administrativo que ahora está en la Comisión Consultiva de la Comunidad de Madrid y que incluso a ellos les está costando resolverlo y que nos ha salido regulinchi, ¿no? Y esto estamos trabajando para que desde luego en este verano puedan empezar las obras y esto no pasa nada. Yo creo que en esto también los vecinos agradecen también la sinceridad. Pero probablemente el más difícil actualmente es el que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno, que es el centro deportivo, una inversión absolutamente municipal. Más de 20 millones de euros se van a invertir en este centro deportivo, 3 pabellones, piscina, gimnasio, restaurante, en fin, un sinfín también de infraestructuras, una colaboración también que queremos hacer público-privada y que conllevan numerosísimos informes, anteproyectos, informes económicos de viabilidad, estudios, en fin. Hemos tardado en torno a los 2 años en tener este expediente listo y preparado. No es nada fácil. Yo siempre le digo a los concejales desde el principio, o nos ponemos desde el primer día o no llegamos al final de la legislatura. Y yo creo que cuando a un año ya estamos sacando estos expedientes que son tremendos, pues yo creo que se ha hecho un grandísimo trabajo, desde luego por la concejalía, pero por parte de todo el equipo de gobierno, en pelear desde el principio. Hoy lo hemos visto como hemos presentado esa plataforma nueva digital para el servicio de recaudación y son expedientes que conllevan muchísimo trabajo detrás, administrativo, personal, en fin, y grandísimas inversiones. ¿Les queda algo por
del programa electoral que llevaban, ¿hay algo todavía que queda pendiente de anunciar, o qué porcentaje se ha cumplido ya? Bueno, prácticamente queda alguno es decir, en nuestro background, por decirlo de alguna manera, lo tenemos hecho, pero evidentemente queda el anuncio, ¿no? Esto también hay que elegirlo y quizá no es el momento de llegar, ¿no? Yo también soy de cuando están las cosas bien enganchadas, anunciarlo. No me gusta nada que nadie me pueda echar en cara que anunciemos una cosa y luego no se hizo. Es decir, somos en eso bastante fieles. De cuando lo decimos es porque, salvo ya cosas muy gordas, va a salir adelante. Pero bueno, algún anuncio queda pendiente, pero claro, los fuegos artificiales hay que dejarlos para el final. Alcalde, sé que comentamos que era un año escasamente, pero ¿en qué ha cambiado usted en estos 3 años que lleva? Pues sobre todo que he pasado de no tomarme la pastilla de la tensión a tener que tomarme la pastilla de la tensión y a que el médico me diga que tengo que ir sí o sí al gimnasio. Esto es un gran cambio. Pero bueno, sobre todo no creo que haya cambiado especialmente. Esto quizás sería mejor que se lo preguntaras a mis concejales, ¿no? Llevo muchos años en política, no he sido una persona, normalmente siempre he sido paciente, soy un buen tauro en ese aspecto y yo las cosas las suelo poner en perspectiva, no tengo reacciones raras y yo creo que en definitiva no he cambiado, lo que ha cambiado es mi disponibilidad de tiempo, que antes tenía más y vivía mejor. ¿Es usted muy terco? ¿Como buen tauro? Soy un poco tauro, sí, pero sin embargo al mismo tiempo también soy autocrítico. Y cuando me he equivocado tampoco me importa reconocerlo. ¿Y cuál es su última autocrítica? La acabo de hacer en esta entrevista sobre el expediente del Centro Cultural. Sí, no pero a nivel personal. A nivel personal, bueno, escucha, es que esto como todo es mejorable. Pero también soy de los que piensan que todo tiene una explicación y que con el tiempo todo cobra sentido. Entonces, hasta de mis partes peores las he convertido en algo virtuoso, trabajando sobre ellas y haciéndome mejor. Entonces, bueno, pues seguramente la cabezonería o a lo mejor incluso pues estar sonriendo siempre o no, o más, pues me gustaría, pero bueno, luego soy una persona que estoy todo el rato pensando en cosas y estoy hasta distraído en ellas, pero bueno. Alcalde, le voy a despedir porque sé que tiene otros compromisos que atender. Sí. No sé si quiere decirnos algo más. Nada, daros las gracias por darme la oportunidad de poder explicar a todos los vecinos esta cosa, que siempre es un placer atenderos y que desde luego atendáis a los vecinos y que les contéis a los vecinos. Gracias y mucha salud para cumplir todo lo que... Eso es lo fundamental, porque todo lo demás importa menos. Gracias. Gracias.